Keiko Fujimori es para el Perú lo que el uribismo es para Colombia, la garantía de que ningún militar que torturó, ningún político que robó y ningún presidente que mató pagará jamás por sus crímenes. No vamos a aceptar su triunfo, porque Keiko ya ha sido derrotado el día 7 de junio. Esa es nuestra posición, la posición del pueblo aymara, del pueblo Sufre prensa alternativa. Keiko no es una política más, es la hija y heredera de Alberto Fujimori, el Uribe peruano, el condenado por crímenes de lesa humanidad, el mismo que creó el Grupo Colina para exterminar civiles e inocentes en nombre del antiterrorismo, el mismo que esterilizó a más de 300.000 mujeres. Lo que dice es parcialmente cierto. El equivalente en Colombia y Perú sería Álvaro Uribe Vélez, presidente que ha sido uno de los que más daño le causó a la FARC con un fuerte proyecto de militarización. Le ha hecho daño a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, al ELN, a los diferentes grupos de guerrillas en Colombia como ningún otro presidente. Sin embargo, no logró terminar el trabajo y al igual que acá, los que lo sucedieron no hicieron nada por terminar el trabajo y los grupos terroristas se fueron empoderando hasta la llegada, en el caso de Colombia, Gustavo Petro, quien fue en su momento terrorista del M-19, y hoy están nuevamente más poderosos que nunca. De hecho, el Ejército de Liberación Nacional se ha filtrado algo de que pretenderían un atentado contra Belardo, ¿no? Pero bueno, igual sería lo más parecido, pero Fujimori fue superior definitivamente, porque la situación que encontró Fujimori en el Perú fue mucho más dramática de la que encontró Álvaro Uribe en Colombia, ¿no? Porque no solo era la guerrilla comunista terrorista de Sendero Luminoso la más salvaje, la más sanguinaria de toda la región, de todo el continente, y tenía también a la MRTA, sino que teníamos pues una hiperinflación de 7000% anual, cosa que no pasaba en Colombia, ¿no? Entonces, es diferente ahí para comenzar. Segundo, ahí está con el mito de las 300... Retrocédelo un poquito, porfa, para ver qué más dijo, aparte de comparar a Uribe con Fuji. Alberto Fujimori, el Uribe peruano, el condenado por crímenes de lesa humanidad, el mismo que creó el Grupo Colina para exterminar civiles e inocentes en nombre de la... No fue condenado Fujimori por crímenes de lesa humanidad, eso lo puso el juez CSM, o sea, César San Martín, como una anotación. Para comenzar, porque los crímenes de lesa humanidad, la ley no es retroactiva en nada que perjudique al imputado, y los crímenes de lesa humanidad están, me parece que a partir del que se llama el Estatuto de Roma, que entra en vigencia en 2002, más o menos, ¿no? No hacia las cuestiones del pasado. Lo puso simplemente como una anotación. Punto número 1. Eso es objetivamente hablando falso, no es verdad. La condena no es por crímenes de lesa humanidad. Número 2. No se encontró una sola prueba, un solo escrito, un solo documento, una sola orden de Fujimori creando el Grupo Colina, ni siquiera de que el plan Zipango, el dichoso plan Zipango exista, haya sido real. Todos los testigos de esa patraña y mamarracho fueron testigos de segundo orden, ningún testigo directo, todos dijeron, le escucharon, vieron por ahí. Un verdadero mamarracho, nada de lo que dice está probado, y sobre todo eso de las 300.000 mujeres esterilizadas es un tremendo mito, es una tremenda farsa. Es un caso que se ha llevado a juicio 7 u 8 veces y en ningún momento se ha podido probar. De hecho, ya la Fiscalía en 2014 manifestó abiertamente que no tenía responsabilidad Alberto Fujimori en ese caso. Los informes de la Defensoría, informe 27, informe 69, recogen solamente unos centenares de casos. El informe 69 me parece que son 61 casos, de los cuales la tercera parte más o menos desestimados. Y el informe 27 me parece que reconoce 100 y pico casos, es decir, una cantidad ínfima de casos, ínfima, no llegan a 200, de los cuales muchos son desestimados, y donde la responsabilidad se halla en el personal de salud. Ha sido absolutamente imposible encontrar evidencia concreta,
fehacientes de que hay una responsabilidad de las directivas de salud y mucho menos del presidente de la República. Así que esta colocha lo único que está haciendo es reproducir gigantescas farsas una tras otra. Una tras otra. Más bien para el tema de las esterilizaciones, eso era algo absolutamente voluntario, donde tenían que firmar las mujeres y además se les daba un plazo de reflexión para que ellas puedan pensar y reconfirmar si deseaban hacerlo o no. Se requería que tengan cierta cantidad de hijos. Si una quería hacerlo siendo primeriza, no se lo permitían. Es decir, había una serie de requisitos, se daba desde el Ministerio de Salud una charla de información y de consejería, y si la mujer era quechohablante había que dárselo en su idioma. Es decir, es una farsa. Toda la documentación real, la evidencia real, va totalmente en contrario de ese mito y de esa farsa, y por eso es que en más de 8 ocasiones las mugrosas ONG feministoides no han podido acercarse a probar nada de eso y se ha rechazado en más de 8 ocasiones ese caso. Mentira tras mentira. Sigamos con el video, por favor. Que esterilizó a más de 300.000 mujeres indígenas con engaños, ese viejo racista y el promotor de un narcoestado. La doctrina Fujimori es la doctrina del enemigo interno, la misma que importó el señor Uribe a los yanquis. Eso justificó las masacres de Barrios Altos y la Cantuta. Uribe en Colombia aplicó la misma receta. En la profilaxis, la limpieza, la desinfección que hizo el llamado Grupo Colina en Barrios Altos y la Cantuta, tampoco hay ningún tipo de evidencia contundente de que eso haya sido orden, ni que siquiera haya tenido conocimiento Alberto Fujimori. No la hay, no hay evidencia, no ha habido. Simplemente la teoría de dominio del hecho, quisieron aprobar, utilizar, mejor dicho, una lógica similar a la que se usó con la Alemania de mitad de la Alemania nacional socialista de mediados del siglo pasado, aplicada al Perú, lo cual pues es una barbaridad, ¿no? La teoría del dominio del hecho, de la autoría mediata, una sarta de imbecilidades que no tienen ni pies ni cabeza, un manoseo grotesco de la presunción de inocencia, supuestamente garantía constitucional básica en un Estado de Derecho, fue pisoteada como le dio la gana por esos caviares de porquería repletos de odio, ¿no? Sigamos, por favor. Pero copy-paste. La seguridad democrática, los falsos positivos, los civiles asesinados vestidos de guerrilleros para inflar cifras. Se trata de la misma receta. Keiko fue condenada por corrupción y lavado de activos de Odebrecht, igual que el candidato presidencial de Álvaro. Keiko nunca fue condenada. Keiko es no recuerdo, y corríjame si me equivoco, pero no hay ningún otro político, no voy a decir ni siquiera líder, otro político acá que haya entrado 3 veces a la cárcel, 3, sin condena. Keiko no tiene una sola condena. Ese señorite Colocho que está ahí no ha hecho más que rebuznar y rebuznar mentiras que solamente un imbécil como el Tauro ese que estaba por acá, que creo que ya se fue, se podría creer, ¿no? Una persona medianamente inteligente se daría cuenta que esto es rebuznada tras rebuznada. Pero es que hay gente que cree este tipo de estupideces. Play, porfa. Álvaro Uribe, el señor Zuluaga, ¿se acuerdan de ese pequeñín? Pero así como la Corte Suprema colombiana ha protegido a Uribe y a su recua con blindajes y dilaciones, el Tribunal Constitucional peruano, controlado por el fujimorismo, archivó las investigaciones contra Keiko y en 2023 ordenó la liberación ilegal de su papá, desacatando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la impunidad como regla. Como acá, todo va de impunidad. En Colombia, los fiscales que investigan a Uribe miran para otro lado, son amenazados o removidos. Hay unas cuantas cositas. Dice, ¿por qué le das publicidad a La Roja? Porque quiero, pues, hermano. Si quieres hacer una cosa diferente, haz tu programa y te deseo mucha suerte y muchos éxitos. Número 1, número 2.
No me gusta a mí solamente palmotearme la espaldita mostrando gente que piensa como yo. Precisamente este país ha estado lleno de narrativas y de farsas durante más de 2 décadas y lo que corresponde es que la gente tenga las herramientas, porque yo no sé si tú eres muy sabio y muy leído en el tema, te felicito, pero hay gente que no conoce todas las argumentaciones, entonces a mí me gusta dárselas para rebatir uno por uno. Porque esta clase de farsas y mitos son los que sigue repitiendo mucha gente en el Perú. Y lamentablemente hay gente que las cree. Entonces, cuando alguien escucha a alguien que lo cree, no simplemente decirle, oh, zurdo, rojo, pezuñento, no, sino contraargumentar, ¿no? Dar los argumentos, las evidencias, decir las cosas como son, pero con base, con fundamento, y eso es lo que me gusta compartir con mi gente. Si te agrada, bacán, te quedas y espectacular, y si no, pues por ahí podrás hacer otra cosa más interesante. Segundo, el caso de Leonor La Rosa fue una estafa. Efectivamente, ya el Poder Judicial en su momento también ha básicamente dictaminado eso, ¿no? Que el caso de Leonor La Rosa fue una más de de las tantas estafas. Y si el TC ya, digámoslo en términos simples, archivó el caso de Keiko, es por lo que dije, ¿no? Porque Domingo Pérez lo que cometió es un atropello y dicho sea de paso vamos a ver videos al respecto de eso también, incluso de algunos caviarcillos, ¿no? Saludos, Eduardo, saludos. Ahí sí, Unidos. En Perú, los fiscales que acusaron a Keiko por 17 millones de dólares de Odebrecht fueron perseguidos y sus casos anulados por falta de sustento jurídico en un fallo bastante más que escandaloso. En ambos países, la respuesta a las violaciones de derechos humanos no es la reparación, sino el ataque a las víctimas, a los organismos de derechos humanos y, por supuesto, la satanización de los pobres pocos jueces independientes. A Colombia le conviene que gane Roberto Sánchez. No porque sea un santo, no porque la izquierda sea perfecta, sino porque la victoria de Keiko Fujimori sería un salvoconducto para que la impunidad uribista se fortalezca en la región. Lo que está en juego en Perú no es solo el sillón de Pizarro, es el alma de una región que ya sufrió demasiado. Colombia necesita que pierda Keiko, por memoria, por verdad y por simple y llana supervivencia. Qué rico, qué rico. Esta señorita supongo que va a disfrutar mucho del momento en que se reúnan Abelardo del Espriella y Keiko Fujimori y se den la mano. Zurda, pezuñenta, anda a llorar. La izquierda no será perfecta, ¿no? Evidentemente no es perfecta. La derecha tampoco es perfecta. Lo que la izquierda es la peor porquería que ha existido en, no sé si en la historia, pero por lo menos una de las peores porquerías que ha existido en la historia, evidentemente, ¿no? Desde que surgió incluso el mismo concepto allá por Francia hace algunos siglos. Basura pura, excremento, esa es la realidad. Y hay una cantidad más que abrumadora de evidencia que lo demuestra con absoluta contundencia. A propósito de... Sí, vamos más abajo, porque a propósito de Domingo Pérez, vamos con Álvarez Rodríguez, por